Bueno, volviendo, y volviendo, sí, a es cierto. lo que nos compete, por Sí, lo menos lo sí, que sí, y vengo lo que yo, tiene que ver con... yo no vengo a pelearme con nadie ni a polemizar nada. Yo vengo, después de haber estudiado, primero me presento. Bueno, Julio Herrera Vidal soy yo, pero soy presidente de la Asociación Nacional Bien. de Soldados Veteranos de Guerra de Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina, Personería Jurídica 46632. Bien. Fui elegido en San Luis, en provincia de San Luis, en una reunión que tuvimos para agasajar a nuestros 9 compañeros que fueron reconocidos de igual a igual a nivel provincial por el gobernador Rodríguez Sá en su momento, en el 2018, y se formó la asociación. Y me endosaron la presidencia, porque yo era uno de los dirigentes que llegó primero. Entonces en la charla, la cena que tuvimos antes de la juntada, pues yo llegué 2 días antes, me dicen, en la cena dicen, bueno, tenemos que elegir el vicepresidente, el tesorero, el secretario, el suplente, Entonces yo cuando termina de hablar, este chico digo, pero che, ¿no va a tener presidente? No, sí, ya lo elegimos. ¿Y quién es el que va a ser presidente? Si nos da lo que va a ser él. Pero buscaron consenso, todo. Sí, vas a ser vos, Julio. Ahí te encajaron. Ahí me endosaron esto, que automáticamente me puse a estudiar las leyes nacionales, las leyes internacionales, humildemente, ¿no? Los tratados internacionales. Por eso, para hablar con propiedad, la guerra de Malvinas, como la conoce la calle, no fue una guerra. Nunca fue una declaración de guerra, ni de parte de los británicos, no de los ingleses, porque acá vinieron británicos, vinieron de las 4 naciones británicas, y aparte vinieron los gurkhas, que eran de Nepal, forman parte de las colonias del Commonwealth, que claro. tienen ellos. Bueno, es más, había de todo, inclusive hasta mercenarios americanos. O sea, hay temas muy pesados. Sí. Porque el tema es que no se quiere contar la verdad. Porque la guerra es el arte de mentir mejor, y por lo general el que miente mejor la gana. Es así. Yo aprendí tanto con todo esto, metiéndome primero de curioso y después primero quise buscar a mis compañeros de la guerra. Yo digo guerra, pero no es el conflicto bélico. El conflicto Atlántico bélico, Sur, claro. y dicho como lo dicen los británicos también, que son hiperprofesionales, que no nos odiaban y ellos vinieron con órdenes como fuimos nosotros. Nosotros teníamos el corazoncito que desde la por ser esos jóvenes de la colimba, ¿no? Porque estamos hablando de... Aparte que del jardín, las Islas Malvinas en Argentina, entonces... yo creo, a vos te tocó estar en el sur argentino. Yo hice el servicio militar en el año 82 en la base aérea militar Mar del Plata. Mar del Plata, bien. Sede, o sea, asientos de paz, del Grupo 1 Artillería Antiaérea de la Fuerza Aérea Argentina. Fui desplegado con la 4ª Batería Antiaérea, todos mis compañeros, con 8 cañones y un radar, a la base aérea militar Santa Cruz, que estaba entre la base aérea militar San Julián y la base aérea militar Río Gallegos, las cuales todas fueron atacadas. Lo que pasa es que en el mismo momento las fuerzas, no importa si fuera ejército, marina o fuerza aérea, no importa, eran encubiertas en ese momento. Era todo encubierto y no pasó nada. Pero los que vivieron los tiroteos, los que vivieron algunas muertes, no se puede negar. O sea, vos podés tapar el sol con la mano durante un tiempo, pero eternamente no se puede. Esto tiene que ver, reitero, el día que estuvo Rubén Core acá charlando, habló un poco de esos enfrentamientos que hubo en continente, en territorio argentino, o sea, todo es territorio argentino, pero para separar un poquito lo que eran islas, continente le vamos a decir, sobre suelo argentino, ya sobre continente americano o sudamericano, hubo enfrentamientos. Sí, era muchos. que lo que por ahí, y muchos, me estás diciendo vos, mirá. Pero hay uno solo que está documentado y que Dios me puso en el camino hablando inglés, me mandó el Rotary de Pinamar a Estados Unidos el año anterior, por eso yo pedí prórroga en el servicio militar y la hice con la clase 63, porque yo soy 62, y gracias a mi inglés, que lo agradezco eternamente por todo, se consiguió una declaración jurada de un teniente coronel británico
de Fuerzas Especiales que se llama Richard Hutchins. Está la cámara ahí, ¿no? Sí, está la cámara, mostrala. Esta es la declaración jurada de él, que hay varias páginas, ante escribano público, apostillada por La Haya, traducida y legalizada por el Colegio de Traductores de La Plata, que acá está la legalización, o sea, letra chica, todo, pero bueno, no es fácil, ¿no? Esta es la legalización. Ahí se ve perfecto, Bueno, ahí se ve perfecto, más allá de él, ¿qué obviamente. ¿Qué dice esto? Es simple. Richard Hutchins, que lo hablamos primero en un Zoom, que después lo subimos a mi Facebook y al otro día me lo destruyeron el Facebook, no lo puedo recuperar nunca más. Mirá vos. Por decir la verdad. Porque el tema de decir la verdad es grave, ¿eh? Qué Muy loco, grave, ¿no? ¿Cómo se nota cuando un tema es complicado y complejo, ¿no? Porque se tocan intereses Claro, muy grandes, entonces descubrir las mentiras que empezaron, ni bien empezó la guerra, empezó el conflicto, y dale con la guerra. Sí, no, bueno, pero es el común Bueno, el común que está en la nosotros, gente, claro. el pueblo, la Es el calle, común, le es dice guerra, guerra de es Malvinas. guerra, No es así porque es conflicto. Y no lo digo yo, todo lo que yo voy a decir es porque están dentro de lo que dicen las leyes, los tratados internacionales. No es Julio Herrera Vidal que se le antojó y le parece, y a mí me parece que tendría que ser así. No. Es un conflicto bélico porque no fue declarada la guerra. Entonces, ante ni los británicos ni nosotros declaramos la guerra, el conflicto bélico, llamado así por no ser una guerra, se circunscribe dentro de un teatro de operaciones, donde se desarrollan todas las acciones bélicas de combate para que uno destruya al enemigo y el enemigo lo destruya a uno. Entonces, ahí empieza la verdad. Y la verdad no empieza el 1 de mayo con el bombardeo del Vulcan que vino de la isla Ascensión que los americanos le prestaron a los británicos, porque a 8.000 millas de Gran Bretaña era imposible llegar en nada, si no reabastecían. Entonces los americanos primero le prestan la isla Ascensión y después los chilenos le prestan la base aeronaval de Punta Arenas, que la hacen británica en ese momento. Tal cual, ¿eh? Sí. Entonces, el Vulcan ataca el 1 de mayo a las 6:45 de la mañana, tira 21 bombas de 500 libras y una le pega a un costado de la pista que no la inutiliza y nunca más pudieron pegarle y la utilizamos hasta el último día. Bueno, eso es lo que cuenta. Pero la verdad es, el día 21 de abril, comandos británicos son vistos por civiles en Caleta Olivia, avisan a la policía avisa a lo primero que tenía cerca, que era el Liceo Militar General Roca, y el director del liceo, el teniente coronel Arévalo, sale con un helicóptero, salen dos helicópteros, y uno de los helicópteros vuelve y el otro se lo encuentra destruido por un misil, que es el cargo más alto de ejército en toda la contienda, que es derribado por un misil y mueren 10 argentinos ahí. Eso fue el 29 de abril. O sea, mandaron comandos a la Patagonia, a las 6 bases, porque el tema de ellos sabían que el problema era la Fuerza Aérea. ¿Venían desde Chile o de mar? Esos venían de un submarino. De un submarino, bien. Sobre la costa argentina. La mujer que hizo la denuncia vio la foto del submarino y llamó a la policía vino. Sí, ya a partir de ahí se hizo todo. A partir de ahí se arma todo esto y del liceo mandan los dos helicópteros y derriban a uno y muere el cargo más alto en toda la contienda. Bueno, y lo reconocen por el anillo de casado y por el reloj. Claro, bueno, sí. Yo, en investigaciones, dando vuelta y dedicándole mi vida estos últimos años, dediqué realmente, en realidad yo cerré la inmobiliaria porque me dediqué a esto y no a la inmobiliaria, así de clarito, y no ahondo más en el tema. Sí, bien. Hablé con los buzos de YPF que fueron porque el helicóptero cayó a 300 metros de la costa. No era profundo, pero mandaron a los buzos especiales de YPF para recuperar todo. Y fue derribado porque los pedacitos del helicóptero eran... nada, destruido totalmente. Un helicóptero cae y se abolla, pero no... esto ha sido la explosión, ¿no? Claro. Eso fue el 29 de abril, o sea que ya empezaron las hostilidades, que eso se encubrió.
Claro, porque porque todo estaba suscrito en lo que pasaba en Malvinas. Lo que hizo la dictadura y después el Ministerio de Defensa y todos los canallas estos, porque realmente es una canallada, los hizo pasar como caídos en las islas. No, muchachos, esos muchachos cayeron en la costa patagónica. En territorio. ¿Entendés? Entonces empieza todo ahí. Empiezan todo, bueno. Ya el desmadre desde el comienzo, desde el comienzo. Claro. O sea, antes de que, eso fue después de los caídos en las Georgias. Sí, bien, claro, es cierto los también. Los primeros 5 caídos son en la Georgia, nos unen el submarino Santa Fe, y bueno, y nos rendimos porque era una dotación. Sí, pequeña, ínfima. Pero infantes de marina muy pequeña, estaba ahí el famoso Astilla. Astilla, tenés razón, claro. Sí, no entremos en detalles. Yo quiero que se conozca la verdad y quiero dejar de ser pisoteado y humillado durante 43 años por la mentira y para que nosotros seamos reconocidos como fuimos al principio, excombatientes. Acá yo descolgué, que gracias a Dios lo tengo bastante sano, este cuadro que tengo en mi casa es el mismo. Bájalo un poquito, bájalo. No, como estaba en la cámara, pero más bajo. ¿Acá? Ahí está, más allá del brillo del vidrio y de la vereda, pero ahí está. Sí. Este cuadro, que es un diploma de excombatiente, dice el Honorable Congreso de la Nación a los combatientes, Ley 23.118, al soldado Julio César Julio César te llamas igual que yo, mira. Bueno, y de ahí después ya no alcanzo a leer, pero bueno, está la firma, 1989, ¿puede ser? Sí. Bueno, esto me lo dieron hace muchos años. 2 de abril. Sí. Esto me lo dieron hace muchos años y no me habían dado, porque no me había llegado, que la tuve que pagar y comprar yo. Previo chequeo la lista de combatientes por la ley 23.118 bien. De la Fuerza Aérea, que toda la Fuerza Aérea Sur. ¿La Fuerza Aérea Sur qué es? La Fuerza Aérea Argentina desplegada a las 6 bases en directo combate contra la flota británica. O sea, nosotros no fuimos un picnic. Sí, eso está claro. No fuimos un picnic. No, está claro. De hecho, los momentos, si se quiere, más recordados en lo que tiene que ver con la guerra, por la valentía, el coraje de los pilotos, era saliendo de territorio, continente salían. Tal cual, pero acordemos algo. O sea, los pilotos no eran muchos y los cuidábamos mucho, pero nada hubiera ocurrido si los soldados de la Fuerza Aérea Sur, y voy a hablar de los soldados de la Fuerza Aérea Sur, pero también hay una parte de ejército y una parte de Sí. Pero como a mí no me votaron para que hable de ellos, a mí me votaron para que hable de la Fuerza Aérea Sur, por eso soy el presidente, sin los soldados, ninguna operación hubiera sido efectiva ni posible. ¿Por qué? Porque los comandos hubieran matado a los mecánicos, quienes dejaban el aparato óptimo para combatir y no hubiera habido operación. Sí, digamos que los ingleses lo primero que hicieron era tratar de anular cualquier posibilidad de reacción aérea, en este caso. Nunca de ahí el bombardeo a lo que no termina en el sistema. Y te digo que tampoco tenés obligación de saberlo como la gente. Seguro. Una vida normal. Lo que pasa es que después de que te ponen en una situación así, que vos no te lo olvidás nunca, ni un día de tu vida estás sin hablar de esto. Cuando empezás, porque yo estuve años callado. Años mudos. Sí. Porque éramos los loquitos de la guerra, por la que sea. Bueno, nunca, mirá, y estos kilitos que tengo no es porque me gusta comer, es el estrés postraumático que me trae las verdades que yo conozco, que otros no las conocen, y me trae mucha ansiedad y muchos nervios. Gracias a Dios mi viejo me dejó una salud de hierro, porque yo ya tendría que haber pegado un capotazo, sacar 2 o 3 bielas fuera del cuerpo. Gracias a Dios no me pasa por la salud que me dejó y no tomo de más. Dejé de fumar hace 20 años. Desde ese lugar te cuidas. Sí, de lo que puedo me cuido. Lo que pasa es que como de más porque el estrés postraumático, ¿qué te hace? Comer de más, que es lo más leve, que es malo también. Ser un alcohólico, ser un drogadicto, o ser un loco, o suicidarte, como tengo muchos de mis compañeros que lo han hecho. Por la injusticia, porque hay muchas situaciones. Es que después que te ponen, vos te mandan a una guerra, mal llamado, ¿no? Vas al conflicto, termina el conflicto, sos reconocido, y en el año 88 el
padre de la democracia, saca un decreto anticonstitucional, porque los jueces lo han dictaminado así, con sentencias, el decreto 509 del año 88, con el ministro de Defensa Jaun Arena, y corre la línea del Teatro Operaciones y quedamos todos afuera. O sea, queda circunscrito solamente en Malvinas, en islas. Solo el mar, el aire, Sí, Malvina, pero Malvina, todo ese Georgias alrededor. Y sándwich de sur. Ahora, qué loco, entendiendo que, bueno, en este caso, lo que habíamos charlado por teléfono, el reconocimiento de las fuerzas inglesas, porque después tenés el contacto vos, que ayer miramos un poquito lo que salió en TN, junto con ese encuentro que tuviste vos con un veterano inglés. Hoy te digo, ese veterano inglés es mi hermano. Él me lo dice. Mirá que yo, sí, de hecho lo pueden recordar la nota. Yo arranco con esto. A mí al principio, y a él también, nos trataban de traidores. ¿Cómo vas a hablar con el enemigo, con esos HDP? ¿Y por qué no? Si los nuestros nos niegan acá y escondieron todo, ¿por qué el enemigo los que fueron nuestros enemigos no nos pueden dar una mano y contar la verdad? El paso de tiempo, más allá de la guerra y las decisiones y las muertes que habrá de cada bando, por supuesto, en manos, la muerte que pueden tener en manos, o sobre cada cuerpo argentino que ha peleado, hay como empieza a aparecer el honor, el tiempo, ¿no? Hay honor en eso, ¿no? El reconocimiento. La que te metieron y después te lo negaron. Entonces, sí, bueno, el cachetazo que recibió el veterano de guerra de Malvinas, este joven veterano, porque estamos hablando de que no eran soldados profesionales, los ingleses eran profesionales. Sí, los ingleses. Y el soldado argentino en ese tiempo fue colimba, una comprisión de 1 año. Esa cosa de salir por sorteo y zafar por sorteo, zafar por una cuestión de salud, cumplir con esos meses, era esa cosa de travesura, de hacer la colima, si se quiere. Sí. Uno lo tomaba de ese lugar. Lo que pasa es que decisión de un gobierno de dictadura, como fue el de Galtieri, nos metió en una guerra. Hay una película, La Colima no es la guerra. Chao, que Colima no es la guerra. Claro, bueno, sí, tenés razón, hay una vieja película, ¿no? Bueno, claro. Entonces, después de todo esto, cuando vos decís cómo me usaron, fui un pañal sucio descartado, por no usar las palabras correctas, porque quiero ser bien educado en todo esto. Entonces, como se mezcló todo, no se contó, se mintió todo, yo el otro día escucho a este muchacho que no tengo nada contra él, y hay otro señor, que lo conocemos muy bien, que vive en Cava, que es un veterano reconocido, al cual no le voy a dar entidad porque para mí un piojo tiene más entidad que él, que le metió en la cabeza a todos, en toda la Argentina, que son todos veteranos. Y que no es así, porque al no haber habido declaración de guerra, el conflicto bélico se circunscribe dentro del teatro de operaciones. O sea, voy a dar el ejemplo de mis compañeros, que tengo varios acá. Vengo de tomar un café con uno. Bueno, bien. El que fue desplegado a la Patagonia, y voy a hablar de la Fuerza Aérea. Sí. ¿Qué es lo que vos tenés esta experiencia? Hablaría de ejército, que conozco, no como la Fuerza Aérea, y de Marina también, porque tengo amigos, los quiero, pero yo no fui votado para eso. Y vos hablas de lo que representa a ti, tu experiencia dentro de la Fuerza Aérea. Mi experiencia y lo que he leído y las documentaciones secretas que me han llegado a mis manos de gente de la Fuerza Aérea que también fue ninguneada con 23 años hasta el día de hoy. O sea, suboficiales mayores que me han dicho, Herrera, tomá, esto es secreto, estudialo, a ver lo que puedes hacer, porque si yo hablo me echan, me quitan la jubilación de toda la vida que le dediqué a la Fuerza Aérea y me dejan en la calle sin un mango. No, olvídate. Yo no sé quién soy, nada. Y me daban los expedientes. Muchas veces pasó eso. Bueno, entonces, y a mí no me pueden decir que yo no soy combatiente. Acá está. Tengo la medalla. Que la medalla, como estoy en plena reconstrucción de mi casa, la tengo que mejorar porque pues, se me quemó, entonces no la traje. Pero bueno, entonces a mí no me pueden decir que no. Porque aparte yo fui un soldado, un conscripto. Y te cuento, como dentro de las leyes internacionales, los tratados internacionales, dicen que aparte la Argentina lo firmó, está adscripta a los tratados de Ginebra, etcétera. Dicen que cuando
en un conflicto bélico, no en una guerra declarada, los excombatientes o veteranos de guerra están dentro del teatro de operaciones y no el resto. Mis amigos, mis compañeros, a los cuales los quiero y no les tocó, en la base aérea militar Mar del Plata, se quedaron a hacer guardia y ayudaron alguna vez, cargaron cajas de munición en los Hércules para mandarnos al sur y que iban a Malvinas, todo, pero ellos después de la guardia tenían un día de descanso y volvían a su casa, estaban con sus novias, no tenían los riesgos que teníamos nosotros allá, y es lógico que no sea lo mismo, pero no lo digo yo, lo dice la Fuerza Aérea, o sea, yo no digo nada, yo no inventé nada acá, nada, pero soy él, como les recuerda todo esto, soy el malo de la película, y no es así. Acá hay leyes que debemos cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Uno que estuvo de guardia en Jujuy, no sé, en La Rioja, en Misiones, que como en la Argentina se tiene la costumbre de engancharse en lo que no va, y quieren tener las mismas oportunidades de los que estuvimos allá, del miedo que pasamos. Yo te voy a sacar mi ejemplo. El 23 de mayo a las 19 horas entré en combate, mi cañón, que fue el primero en abrir fuego, entró en combate antiaéreo con un avión que no se identificó, que venía de Chile, que venía a sacar fotos de todo. Que lamentablemente soy el único vivo de ese cañón, porque el cabo principal, Laura Albarracín, al cual amo, porque nos trató de una manera como si fuera un padre, con toda la experiencia que tenía, porque era el suboficial más antiguo de la batería mía, y nos trató y nos cuidó y me cubrió, porque yo me escapaba para ir al pueblo y llamar por teléfono, compraba cospeles y llamaba al único. ¿Hace contacto con la familia? Sí, para hablar con mis viejos. Mi viejo consiguió un salvoconducto y pude ir a visitarme al sur, tengo fotos de eso. Pero el momento que vos llegaste al sur, no moviste hasta el final del conflicto. No. O sea, y es más, arreglándote con lo que podías tener en ese momento de extrema tensión, o sea, aparte, ¿no? Y de hecho de haber entrado en batalla. De día era fácil, la noche era la cosa. La noche, vos no veías nada. Sí. Y donde alguien se escuchaba a 1500 metros como si te lo gritaran en el oído. O sea, la tensión era muy... Encima vos la inconsciencia de porque éramos borregos. Sí, pibes, sí. Los miedos los pasábamos. Bueno, entramos en combate ese día, después automáticamente nos dijeron que era un avión de la Marina, que venía un almirante, pero ¿cómo vas a pasar por una base y no te identificás siendo almirante? Para encubrirlo, lo dijeron. Y ahora salió hace poco que el avión, que no era, que fue un encubrimiento y no era un avión de la Marina. O sea, ponele, una mañana, escuchamos el disparo, pero una mañana yo lo vi, un señor de 40 y pico de años, que para nosotros era un viejo en esa época, con el diario bajo el brazo, con un agujero en la frente, un disparo de los muchachos de ejército. Se trabó, viste, el alto quien vive, y lo mataron, porque era la orden. Entonces, no me vengan, o sea, vos escuchás eso, pasaste todas esas, como las pasaron peor algunos de Malvinas. Sí, seguro, eso no está todos claro. entraron en combate. Si hoy se sabe que eran 3.800 que entraron en combate de las casi 11.000 tropas que estuvieron allá, pero los miedos no se los sacaron a nadie. No, eso está claro, combate, no. Porque Puerto Argentino es una ciudad protegida por la Cruz Roja. Los ingleses no iban a bombardear a su gente. Y había 8.000 en Puerto Argentino de los nuestros. O sea, hay que hablar con la verdad, basta. Yo estoy harto de escuchar idioteces sin... Yo no sé de Fórmula 1, me encanta Colapinto, me encanta ponerle, vamos a hablar algo más simple, que a todos nos gusta y es el país futbolero más grande del mundo. En realidad lo que ganaron el Mundial fueron los muchachos, lo ganaron en nombre de la Argentina, pero los campeones son ellos, no yo. ¿Entendés? Sí. Bueno, lo mismo pasa con la Fuerza Aérea Sur. Los pilotos bombardearon, pero el que hicimos el laburo feo, el laburo sucio, el laburo pesado, todos fuimos los colimbas y fuimos olvidados. Y después, peor, los suboficiales, que arreglaron los aviones, que hicieron todo, y oficiales también, fueron olvidados toda la vida al lado de los pilotos. Ahora los pilotos están ayudando mucho, porque se dieron cuenta que lo que nos hicieron no tiene perdón, porque hay tantos muertos de los que se fueron sin el reconocimiento.
que están trabajando sobre este tema. Ha costado el reconocimiento, es cierto que ha costado en tiempo el reconocimiento para los veteranos que estuvieron en las mismas islas, más allá de haber disparado o no, esas son otras cuestiones, pero me imagino también lo que ha pasado, por supuesto, cómo viene esa falta de reconocimiento para que ellos estuvieran en el continente. Pero es ¿no? que el que nos sacó fue Alfonsín. Claro. Y al correr yo esa cuestión de límites de en esto de no conflicto. tengo los papeles para comprobarlo, pero yo sé dónde viene. En el año 87 se levanta la cara pintada, Alfonsín sale y dice: la casa está en orden, ¿te acordás? Son tiempos Bah, de... Esperó que cambiara el año y sacaron el decreto 509 del 88. Entonces, el dinero que iba a ser para los conscriptos, para el Colimba, porque ¿qué hace un gobierno normal, un Estado normal? Al soldado, al último eslabón del tarro, al que no era profesional, le da, después de arruinarle la cabeza de por vida, le da una compensación, que es la pensión honorífica de Malvinas. Bueno, le quitaron la pensión honorífica de Malvinas a todos los colimbas de la Patagonia y se la dieron a los oficiales y suboficiales que ellos delimitaron después de haber corrido el teatro de operaciones. O sea, más injusto y más canalla que eso, habría que buscar muchas cosas que han ocurrido en la historia de la Argentina si realmente... mirá, no quiero entrar en política porque no es política, es historia. Compensaron a los montoneros después de matar argentinos en uno de estos gobiernos. Ni hablar que hay miles de truchos de veteranos de guerra. Hay algunos que nacieron después de... varios años después que ocurría la guerra. O sea, es vergonzoso. Como todas las cosas que ocurren en este país. Sí, está claro que hay, obviamente, intereses de por medio, pero... Muchísimos. ¿Por qué tanto nos cuesta? ¿Será nuestro ser argentino, ¿no? Mirá, que todo ensuciamos, me parece, ¿no? Porque mirá, algo tan sí, delicado, tan duro, costumbre, tan dramático como aparte, Malvinas, ¿no? Si en la vida existen estas cosas, o sea, en las guerras, en los combates, o sea, vos ves las miserias más grandes y los actos de heroísmo que en tu vida que los ves en las películas de Hollywood, pero existen. Y el ser humano, cuando se deja de llevar por el ego, es un bicho idiota, iba a putear mal, pero no lo voy a decir. Sí, pero se entiende. Y soy sincero, no es fácil, o sea, a Maradona lo venció su ego y sabiendo que era lo máximo, mirá las macanas que se mandó, pobrecito. Sí. Bueno, cosa que Messi lo tiene de ejemplo a Maradona y no lo ha hecho. Un temple distinto en la personalidad, Claro, si se quiere, ¿no? en la personalidad, en la forma Uno se dejó llevar por un entorno ¿no? que tiene que ver con una debilidad de persona. La fortaleza que tenía como deportista no lo tuvo como en lo personal. Por más que vos seas número uno en lo que hagas, no te la creas. No podés creértela. No, tiene que haber un temple muy especial y particular, un temple muy especial en la persona. Créeme que yo he hecho ejercicio y me lo han recordado los que tengo al lado siempre. No porque lo haya hecho, sino porque, Julio, a un pedante no le van a dar, no le van a creer. No lo sé, lo tengo clarísimo. Julio, ¿por qué sale un reconocimiento de parte del lado de las fuerzas inglesas en función de que hubo enfrentamiento en continente y no así desde la parte nuestra? Más allá de los intereses de por medio, pero sí de la parte inglesa, reconociendo que ellos sí llegaron a territorio y atacaron territorio. Yo te lo explico, ¿cómo pasó esto? Yo conozco a Edward Denmark, el que viste vos en el video. De TN. Hace también unos cuantos años ya, más de, no sé, 10 años por lo menos. Y lo conozco en Facebook, en la página de dos pilotos famosos, el Tucu Cervera y el Pipi Sánchez, dos tipos de la Quinta Brigada Aérea, la Quinta Brigada Eólica, que atacaron realmente de una manera increíble. Siempre recordando que no hubieran hecho nada sin los soldados y los mecánicos, que no fueron reconocidos hasta el día de hoy. Bueno, volviendo a lo anterior. Qué loco, no siendo partícipe principal, si claro, se quiere, ¿no? Ellos, más allá de un protagonismo. Ellos tienen todos los honores, todo. Bueno, después te voy a explicar por qué empecé yo en esto. Y uno de estos dos me ayudó a empezar. Bueno, ¿qué pasa? Un día hablando con Edward, después de 2 años de conocerlo, con un respeto total, y él diciéndome que las islas son nuestras,
Las Islas Malvinas son argentinas. Inglés reconociendo Lo que pasa es que esto es desgraciado, la política, ¿viste? Claro, no, sí. La política, claro. Este es un lugar estratégico en el mundo. Sí, bueno, pero para mí, es más, yo soy persona no grata en las islas. Porque saben que como pienso y me dicen de todo. Es más, me invitó a ir a las islas y dije, ¿para qué? ¿Para que vos la pases mal y yo te haga entrar con mi pasaporte? No. Entonces, ¿qué pasó después? Después de eso me invitó a Gran Bretaña. Pero bueno, entonces, ¿qué hace? Cuando él se entera en una charla de un día, porque hacíamos videollamadas. Entonces, gracias a internet y ahora a un clic hoy en día es el planeta. Entonces, en una de las charlas que tuvimos, le digo, y pensar, ya charlábamos en inglés, y pensar que hace tantos años todavía los soldados de la Fuerza Aérea, después de lo que hicimos por los pilotos, no fuimos reconocidos. Él hizo un silencio, le cambió la cara y jamás había dicho una mala palabra desde que yo lo conocía. 2 años, mira que hablábamos, Sí. todos los días. Bueno, empezó a putear, empezó a maldecir, ¿cómo? Pero con lo que le hicieron a la flota, lo que no lo puedo creer, era domingo, me acuerdo. No lo puedo creer, mañana llamo a mi abogado y veo cómo te puedo ayudar. No, esto no puede quedar así. Y bueno, mirá lo que son los nuestros con nosotros. No lo puedo creer, Julio, no lo puedo creer. Te creo porque vos has hablado todas las cosas que yo las he comprobado en todos estos años. No lo puedo. Y así empezó. Entonces un día yo, sabiendo de la operación Plan DAF y Mikado, ¿qué es esto? Esto es Plan DAF, porque venía Plan DAF, dejaba 7 fuerzas especiales del SAS, ponían el radiofaro y venían 2 Hércules pintados de aviones argentinos de la Isla Ascensión y desaparecía la base aérea naval, que era de la Fuerza Aérea y de la Marina Naval en realidad, de Río Grande, porque estaban los superétenos, los Exos. Claro. Ellos lo que venían a hacer era invadir continente, ¿no? A tomar el continente argentino, suelo argentino. Sabemos, pues, la guerra prácticamente no hubiera empezado, entre comillas, si no hubiera sido hay por este rechazo que hubo de las fuerzas de ustedes ahí en territorio. Empezando, mira, yo no lo comenté en el principio, pero bueno, la Fuerza Aérea tenía prohibido volar a más de 3 millas a la costa, porque la Fuerza Aérea la mandan al sur para defender el sur y nuestras bases de los chilenos, pues sabían. Entonces, el 1 de mayo, el brigadier Crespo lo llama uno del grupo nuestro, artillería, en ese momento el capitán Saboya, y le dice, brigadier, mande los aviones, porque nos van a reventar acá en Puerto Argentino. ¿Qué había? Un destructor y 2 fragatas cañoneando de la costa, y manda la escuadrilla Torno, de acá de la 6ª Brigada Aérea, el capitán Di Meglio, y ahí se produce el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Y yo traje un audio del capitán Di Meglio hace poco que lo dijo en un encuentro en una de estas bases conmemorando el 1 de mayo de este año, que quiero que lo escuches porque es así. Mira, a ver. Apoyarlo ahí en el... Sí, lo pego. Habla el brigadier veterano de guerra de Malvinas retirado, Norberto Rubén Di Meglio. Es que todo esto fue posible por esa comunión de espíritu, característica indubitable de todo el personal de la Fuerza Aérea. Hoy, aún, estamos en deuda con el reconocimiento pleno, como combatientes veteranos, hacia aquellos que actuaron desplegados en la base de la Fuerza Aérea Sur, porque ellos son quienes hicieron posible que el avión vuele, y entonces los pilotos cumplamos con nuestra misión. Habla el brigadier veterano de guerra de Malvinas. Son las palabras de él, no las de Julio Herrera Vidal. Dio un piloto reconociendo el laburo. El que le dio el bautismo de fuego a la Fuerza Aérea, el capitán Di Meglio, jefe de la escuadrilla Torno, con dos pilotos más. Aguirre Faget y otro más que nunca me puedo acordar el nombre, te juro, increíble que no me puedo acordar. Bueno, en contra de todo, la Fuerza Aérea atacó. Entonces, nos volvimos el blanco de los británicos. ¿Por qué? Claro. Porque la aviación naval tenía 4 superétendard, uno que lo dejaron de repuesto, que en la jerga se llama vampirizar, le sacaban los repuestos y los otros volaban. Tuvieron 4 misiones, nada más, contra
como 2.800 de la Fuerza Aérea, 4 contra 2.800, y tenían 10 aviones más que se dejaban de cómo es se cerraba el sistema de armas, que eran los A4Q del portaaviones 25 de mayo. ¿Por qué? Arrancaban los Super Étna. 14 aviones de combate, después tenía unos Aeromaki chiquitos que... Sí, ya no cuentan, ya era casi desguace directamente. Sí, no claro. cuentan porque no tenían poder de destrucción. Claro. Bueno, contra 120 aviones de combate de la Fuerza Aérea, está todo dicho. Claro. Entonces, ahí el brigadier Crespo toma la decisión y de ese día no pararon. Hasta el último día, que había el 13, el 14 de junio, se rinden en las islas. Nosotros no nos rendimos, el brigadier dio la palabra de honor que no atacábamos más. 2 días después, o sea, el 14 firman, que iba a ser incondicional, no, tacha, no es incondicional. Pero a lo que el británico le preocupaba eran los ataques que podían seguir hundiendo barcos, y atacando las tropas en las islas. Bueno, entonces, el brigadier Crespo, el día 16, da su palabra de honor de no atacar. O sea, nosotros nunca nos rendimos. Y fuimos los castigados del conflicto bélico, porque no nos reconocieron, porque acá hay envidia, hay de todo. Sí, no eso es lo que uno ha percibido a lo largo del tiempo, porque siempre estuvo el conflicto de cosas que como vos no estuviste en las islas, no sos veterano. Claro. Ahora se ha ido de a poco puliendo esa no relación. Obviamente, ¿no? El ejército es la fuerza madre de todas, que empezó con antes de la Revolución de Mayo, con la colonia, que éramos todavía de España. Después siguió la Marina con Guillermo Brown, que era un irlandés, que hizo magia con la lancha que había, con el botecito que había. En la costa, repelió una invasión. Bueno, y la Fuerza Aérea hace poquitos años que está. Entonces éramos los pequeños, y bueno, ahí está la envidia. Ejército se rindió, la Marina se borró después del hundimiento del Belgrano, la Marina de flota, de superficie, los submarinos no, los comandos en las islas no, que fueron increíbles, al mando el batallón de infantería de Marina número 5 de Robacio, que me tendría que parar. Me emociono, porque los tipos lucharon contra cientos de tipos hasta la última y le causaron bajas al enemigo, que tiene muchas más. Los británicos tienen muchas más. Mucho más de lo que se ha dicho. Sí, bueno, porque la guerra se miente. Se miente todo. Y se miente en función del, entre comillas, ganador. Acá, tocayo, siguen mintiendo para no reconocernos. Qué loco y qué lástima, ¿no? Que sea así, que todo sea por ventaja para alguien o para algunos y no termina cayendo el reconocimiento por el cual vos estás peleando para tanto. Y naval tampoco, porque los barcos después del hundimiento de Belgrano, el almirante Anaya los sacó del mar y no quería que le hundan los barcos. ¿Para qué los tenía? Está bien que los submarinos nucleares hubieran hundido todo, porque por la tecnología. Sí, la tecnología de nuestros barcos no lo detectaban. Y la tecnología que no tenían los ingleses, que era de primera, tenía por el apoyo y la ayuda de Estados Unidos, con una espalda que había que cubrirse por el lado de Chile, no por el otro lado también. Es más, las mejores tropas quedaron en la Patagonia y no en las islas. ¿Por qué? Porque la idea era tomar las islas, dejar una dotación pequeña, traer todo de vuelta al continente y lucharlo diplomáticamente con 150 años más. Pero no fue así. No, porque lo iban a linchar. El pueblo lo iba a linchar. Entonces, se puede hablar de todas cosas que muchos saben, pero no conviene, no les gusta decir. Bueno, entonces, por estas razones, el desempeño brillante, que no lo digo yo, lo dice al mundo de los pilotos argentinos, y nosotros los hicimos volar, está la envidia. Entonces transformaron en una batalla aérea y pequeña parte terrestre en una batalla de infantería. Y vos no podés comparar, ¿está bien? Infantería cuerpo a cuerpo, de lejos, matándose. Yo lo entiendo. Hay que estar, ¿eh? Como tuvieron y se las bancaron. Pero ponele, un piloto tiene 100 personas atrás, por lo menos, para que un avión vuele. ¿Y qué hace un piloto? ¿Qué hace un avión? Destroza. Y eso que no teníamos. Los aviones no estaban preparados para combates en el mar, porque eran de la Fuerza Aérea. Los que estaban preparados eran los aviones de la Marina. Sí, en la guerra volaban
nuestros pilotos a donde les daba, ¿vos sabés qué? Sí, Ese sí. atributo masculino. Ujú. Bajo, Sí, sí, bajo el radar, rozando el mar, las olas, Bueno. y ante inclemencias del clima que también hizo muchas veces que no Exacto. pudieran volar en función de poder Mirá, apoyar a lo que me estaba en la tiraste isla, un ¿no? centro, mirá. Nosotros teníamos un soldado en la base aérea nuestra, que era el que, pues yo ya conocía la palabra, que ahora se usó mucho en la pandemia, sanitizar. Él sanitizaba los cascos de los pilotos con alcohol y con otra cosa más, y era el que les daba el desayuno, era uno solo, y que le daba toda la información del clima. Él sabe, el día más difícil que tuvimos fueron 29 bajo cero. ¿Está claro? ¿Sabes lo que es el 29 bajo cero? Viviendo afuera, Lo sé por verlo, no por viviendo sobre. afuera las 24 horas. ¿Vos sabés lo que es bañarse 2 veces en 74 días y la primera sin... Y esto es lo que ustedes vivieron. Sí, sí. Y tuvimos 2 años. 2 años. En las islas no se bañaron nada. Claro. Sí, sí. Y durante 74 días... Bueno, no, miento. No voy a mentir. Porque a esta altura de mi vida no tengo ni ganas de mentir y busco la verdad, así que yo no voy a agregarle ni sacarle. Muchos de esos 74 días no teníamos baño, no teníamos agua corriente, porque había una sola canilla en la base congelada. Sí, sí. Bueno, ¿sabés lo que es ir a defecar y limpiarte las manos con... limpiarte Sí, con las manos? con las manos. Después nos mandaban revistas que las leíamos y usábamos Sí, como papel sí, sí, higiénico. Yo me lavaba los dientes con Coca-Cola. Nos traían las primeras Coca-Cola de 2 litros, las descartables, y con eso me lavaba los dientes. O sea, hay una foto que no la tengo yo, que la debo tener, pero bueno, cuando fue mi viejo allá, y yo tenía una cámara muy linda de fotos que me había traído a Estados Unidos, le saqué una foto a uno de mis compañeros. Ahí que está, esta es para vos, Goico, Carlos Goicochea, que es el artillero de los nuestros. No se ve nada, pero tenía los pantalones bajos y y sale famoso. Y sacate la mano. Sí, te mando un abrazo, Carlito. Escuchame. Julio, hicimos de todo. Sí. Ustedes, de todo. a ver, vivieron, pero sufrieron la guerra desde ese lugar y de esta experiencia que estás diciendo vos, 70 días con apenas 2 veces la posibilidad de bañarte y después hacer las necesidades como podían, limpiarse como podían Todo. y seguramente comer con lo poco o la nada misma que les daban, no les dejaban. Comíamos, pero la primera cucharada, o sea, comíamos cuando, te imaginas, nosotros estábamos en cabecera de pista para el lado de Chile, a la izquierda, estaríamos desde donde se hacía la comida, y 1500 metros, 1300. Cuando eran alerta amarilla, alerta rojo, todo, estábamos todo el día al lado del cañón. Vivíamos en una carpita para 3 bajo tierra, camuflada, que de noche estaban más o menos bien y a la mañana se derretía hielo y caía todo el agua adentro, había que sacar todo afuera, para que no sé, todos los días lo mismo, muerto de frío, de hambre, bueno, que es lo de menos. Pero nos traían la comida y llegaba siempre fría. Sí, Y cuando podíamos comer, me acuerdo que habían puesto una carpa gigantesca que cocinaban al lado, todo, y estaba más o menos calentito ahí, que estaba a 70 metros había un playón donde estaban los aviones, y estaba la torre de vuelo. Me acuerdo que los 2 primeros mordiscones eran calentitos, y los terceros, cuartos, hasta último era frío. Nos daban puré chef. Recuerdo la Se marca. enfriaba en el piso duro de la Tierra del Sur, rebotaba. Hacíamos bolitas y rebotaba. Hay cosas que no me olvido más. O sea, me acuerdo que una de las veces que nos fuimos a bañar al regimiento de tanques 11, ahí que estaba en el pueblo adentro, casi entrando al pueblo, nosotros estábamos a 7 kilómetros, en la parte de la meseta patagónica, ahí estaba la Van Santa Cruz. Una noche nos traen y vamos a comer a como es la carpa ese, a la vuelta, a tientas, sin luz, sin nada, a oscura, para encontrar la posición nuestra. Y escuchábamos así, y por ahí veo una cosa blanca, un zorrino. ¿Te imaginas recién bañado si no me hago un zorrino? Bueno, a los 2 días otro muchacho de Reconquista que había venido con los Pucará y no le conseguían, el tipo desnudo, le prendieron fuego
la ropa hasta que le trajeron ropa del lugar donde estaba, pobre, se cagó de frío. Sí, todas O sea, esas cuestiones que tienen que ¿Qué ver sé con... yo? Mirá, hay anécdotas de todo tipo. Lo que pasaba en una punta de la base no lo sabíamos nosotros, porque se encubría. Sí, fue evidentemente una guerra, no más allá, como decimos, lo utilizamos como término, conflicto bélico, como bien dices vos, pero con una sin razón, más allá del noble objetivo. Mirá, tenemos ¿no? tiempo, te puedo contar varias cosas más. Estamos ahí, pero... Una de las cosas que sí. me causó gracia, y me la contó mi amigo, porque como yo no caí, prisionero, me dice, vos sabés, Julio, que después de la guerra hay algo que no podíamos entender. Traíamos a los soldados en un barco y ellos pedían azúcar para eso que ustedes toman, me decía. La primera vez que me lo dijo. Sí, el mate, sí, pedían azúcar para tomar. Y todos, yo con el arma, y ellos todos sentados en el piso, muchos, cientos de ellos, en la parte de los barcos, donde había salones grandes, y todos mirábamos una tele que había con videos, y veíamos los videos de Tom y Jerry y nos reíamos todos porque éramos muy jóvenes. Sí, 17, 18, 19, depende, ¿no? Pero ahí, O sea, estaba en esa franja, y ¿no? una guerra que nosotros que nunca pensamos que íbamos a tener, y una guerra sin odio, que fue muy distinto luchar contra los terroristas de irlandeses, que nos torturaban, nos mataban, traían un cura, le hacían la extremaunción, los mataban y lo tiraban al mar. Esa sí fue una guerra con odio. Pero ustedes, que una guerra estúpida, claro, uno cumple las órdenes que le dan. Sí, en este caso, sobre todo del lado de ellos, del lado del lado profesional. Mira, tengo anécdotas, bueno, como cuando en los 40 años de Malvinas, mi amigo habla con sus compañeros todo y nos invitan a las islas. Nos invitan a las islas, a mi mujer y a mí, y viajamos. Mirá cómo será, mirá, porque todos dicen que son piratas, todos piratas son los del gobierno. Sí. Los piratas son los gobernantes. Las actitudes que han tenido, ¿no? Claro, para el soldado. Escúchame, yo llego allá y me habían hecho una, como una polla, y me habían conseguido 1.000 libras para que yo no gaste mi dinero. Yo lo único que hice es pagar los pasajes. Llegué allá y me dieron un departamento de 2 dormitorios que invitaron a mi señora y a mí. Y llegué tarde, porque me agarré una neumonía bilateral terrible y llegué tarde. No llegué, porque la idea era brindar el respeto de ambas partes a los caídos en las islas, no importa dónde, no importa la bandera, brindar ese respeto, y para eso invitaron al presidente de la asociación, que después me pasearon por todos lados con un respeto, me hicieron fiesta de despedida, nos hicieron regalos a mi mujer y a mí. Nunca, aparte conocí a uno que es famoso, que tiene un sobrenombre que es oxidado en inglés, Rusty Fleming, que 2 años antes, en una embajada, la embajada de Irán en Londres, entraron y mataron a los terroristas que tenían copada la embajada. Podés ver la película, se llama Los 6 días. Y a él lo llaman las manos más famosas del SAS. SAS es Special Air Service, que son los comandos británicos como los Navy SEALs, para que tengan una idea. Sí. Entonces, este muchacho, en esa época, muchacho es un poco más grande que yo, Rusty, entra así los guantes. Los comandos nunca dejan sus guantes. Entonces lo llaman las manos más famosas del SAS. Ha hecho libros, se hizo la película. Él mató a 4 de los terroristas, uno se escapó y otro lo apresaron. Él estaba recibiéndome para los 40 años de Malvinas. Me dedicó su libro, nos sacamos fotos. En la foto, ¿viste en el WhatsApp que yo te mandé? Sí. La foto esa está ahí. Sí, que está el grupo ahí. Ahí está el grupo de británicos que me más allá de, obviamente, costumbres, otra cultura, obviamente que el reconocimiento rápidamente ha estado desde el enemigo, entre comillas, y no desde no de los nuestros. y no desde acá. Lo que pasa que con tanto que hemos logrado con nuestra asociación, con mi cara, porque yo soy la cara y la voz, pero yo tengo mucha gente atrás mío que me ayuda, y yo soy el que los represento, pero no soy ni más ni menos que ellos. Eso que quede clarísimo.
Yo soy uno más que se preparó para esta función. Y le fue bastante bien, pero ellos hicieron... Hay gente que ha apresado comandos en la base aérea militar Comodoro Rivadavia, que los han vuelto locos. Que uno de ellos hasta un infarto tuvo por toda la vida imposible que le han hecho. No voy a dar nombres, pero él sabe, él lo va a escuchar esto. Claudio se llama. Claudio lo va a escuchar y tenés todo mi respeto, Claudio. Porque los han tratado de locos y de mentirosos. Bueno, ¿cómo empecé yo esto? Para que tengas idea. Me empezó el bichito de encontrarme con mis compañeros. Y después se fue agregando todo, hasta que terminó como estoy hoy. Pero en una de las charlas, un piloto, que no voy a dar nombre, me dijo, basta de versos, me dijo, por esto, que habían atacado a los británicos, basta de versos. Entonces a mí me tocaron. Uno de mis jefes me dijo lo mismo, de cierta manera, sin decir siempre la nada. negación de por medio. Y después otro comodoro, piloto de Hércules, que tampoco voy a dar el nombre porque no se lo merece, me dijo, me lo puso en Facebook, después lo borró, no sé, ni me importa, la verdad. Aparte me reventaron el Facebook. Me dijo, débil moral por pedir que los soldados, que los colimbas de la Fuerza Aérea Sur sean reconocidos que les robaron la historia después de lo que hizo Alfonsín. Él me llamó débil moral a mí. Eso hizo que me metieran un exocet, ¿sabes dónde, no? Y dije, no voy a parar nunca. Bueno, me trajo complicaciones, cerré mi inmobiliaria por esto, y otras cosas más que voy a decir. Que no lo voy a decir acá en la radio, pero no hay derecho. Bien. Julio, obviamente el tiempo el tiempo es tirano. Ha sido un tiempo interesante para escuchar, pero me doy cuenta que es escaso para seguir hablando de este tema. Hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar. ¿Qué crees vos que puede pasar? ¿Sabés lo único que importa en todo esto? Que es lo que tendría que importar a la Argentina en todo. Dejar la mentira a un costado y hablar la verdad. Porque con la verdad nosotros tenemos que haber sido reconocidos hace 43 años. Lucha que tenés vos. Y los de Ejército y los de Marina que estuvieron en la Patagonia, y dejar de encubrir y dejar de tapar el sol con la mano, que ya no hay manera. Por eso, este muchacho Rubén Coria, que estuvo acá, sí, el día sabe que hubo incursiones en la Patagonia, pero la única documentada legalizada por la Haya. O sea, vos podés tener la firma ante un escribano público en Gran Bretaña o en cualquier lugar del mundo, pero si vos no lo apostillás por la Haya, que es esto que te voy a mostrar ahora, que se puede chequear online, esto que está acá, esto, mostrarle en cámara, esto, ahí está. Eso es el apostillado, eso hace que tenga validez la traducción y la legalización que yo lo hice ante el colegio de traductor de La Plata. Es la única que la tiene en la Corte Suprema, la tienen ciertos abogados. ¿Cuánto crees que puede faltar a llegar a ese reconocimiento, entendiendo que el tiempo es tirano porque no tenemos un periodo de vida nosotros, en este caso el veterano? Nos estamos muriendo. Que en realidad, es importante y no es importante. Acá lo importante es que la verdad venza a la injusticia, a la mentira. Eso es lo importante. Y después es importante que los muchachos estos que hicieron lo que pudieron con poco entrenamiento, pero lo hicieron, como lo hicieron en las islas. Lo hicieron, nadie se los puede quitar, que tengan el honor que le robaron desde el 509 del 88, el decreto ese de Alfonsín, para quedar bien con los militares. Porque era la única manera que los militares, con los honores y con la pensión, le limpiaran un poco más las manos después de lo que ocurrió en la dictadura, que no voy a entrar en nada porque no es para lo que sí he sido votado, ni el fin que tiene nuestra asociación nacional, no, es para que la verdad se conozca. Entonces, digamos, y el reconocimiento justo y necesario. Claro, por eso duele que todos los que quieren colgarse de eso, gracias a este muchacho de Buenos Aires, MP, son las siglas de este muchacho reconocido, les puso en la cabeza que son todos veteranos. Entonces, claro, para quitarnos el mérito a nosotros. Porque pilotos nuestros
no sé si hago bien decirlo, pero pilotos nuestros vieron que yo hubiera sido uno de ellos. Tirar los fusiles y correr para Puerto Argentino, porque los profesionales venían ahí enfrente y te acribillaban a balazos. ¿Entendés? Entonces, te digo, seguramente puede haber sido uno de esos. O te da la locura el patriotismo y te vuela la cabeza. ¿Entendés? Porque pasa, ¿eh? Entonces, duele que mientan. Y lo que más duele, en mi caso personal, ahí me lo pongo personal, es que yo después hablo con las viudas de mis compañeros que se murieron de enfermedades, que se suicidaron, porque me llaman para preguntar cómo está la causa. A mí me... Sí. No tengo palabras. La que me ayuda es mi mujer, que es asistente social de carrera, licenciada y casi doctora en esto, que en casa me apoya y me banca y no sé dónde estaría, ¿sí? Porque es muy feo. Cuando conoces la verdad, que no la conoce la mayoría, y te miran en la cara y se te ríen. Malvinas herida por siempre, pero me parece que se profundizó por cuestiones internas. ¿Y ¿no? sabes cómo se cura esto? Cuestiones. Esto se arregla, con la verdad, no con otra cosa, con la verdad. Y apúrense, muchachos, porque la vida es finita y muchísimos se han ido. Sí. Gracias, Julio, gracias a la audiencia. Yo te agradezco enormemente, agradezco a una amiga en común, si se quiere. Sí, que le mando un beso, Analía, allá que está en Pamplona, te mando un beso, te quiero, mi profe de matemáticas. Mira vos. Sí, Mira vos. un beso enorme y siempre estás en el corazón. Te debo la visita. No, tal vez no falte. Ojalá venga antes ella, pero igual. No nos pudimos ver cuando estuvo acá. Pero como relámpago fue todo, ¿no? Sí, y el tiempo pasa todo tan rápido. Viene por unos días y quiere ver a todo el mundo y es imposible. A través de Analía, que escuchó la visita de Rubén Coria aquí el lunes, a partir de ahí el contacto para con vos, en el cruce de contactos, la invitación para que vengas a la radio, charlar de esta experiencia, que obviamente es una experiencia que te ha marcado por siempre, eso está claro, pero tal vez un bálsamo dentro de todo esto que viviste vos, siendo veterano en continente, en territorio, teniendo contacto y en batalla contra las fuerzas inglesas, tal vez el alivio sea el justo reconocimiento, que de una vez por todas se dé para todos por igual, que es lo que estás luchando vos. Te cuento lo que me pasó el otro día. Yo viajo mucho a Buenos Aires por trabajo y viajo por la asociación, voy a firmar papeles para presentar al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aérea. Y el otro día, pues yo en el registro, perdón, Sí. tuve poca tos porque estoy destruido con la alergia. En el registro tengo, chiquitito así, dice excombatiente héroe de la guerra de Malvinas. Como tienen muchos y como tengo la 23.118, no me quisieron dar el DNI con el prefijo por orden del Ministerio de Defensa y los reconocidos, porque hay que odiar a la Fuerza Aérea, entonces no te lo doy. Entonces presento el registro, que es un documento nacional, y cuando me estoy yendo, por supuesto no pago el peaje, y cuando me estoy yendo un jovencito me dice, me emocionó, mirá, la llamé a mi mujer y medio llorando, me dice, te voy a anotar en la planilla que pongo los que pasan así, como héroe de Malvinas. Sí. Me pasaron todos mis amigos, mis compañeros que se murieron. Las memorias rápidas, mirá, ¿no? Las imágenes rapidísimas que pasan. Y le dije, mirá, yo te agradezco, ponelo, pero héroes son los que dejaron su vida y los que han muerto sin su reconocimiento. Te agradezco. Viajé a Buenos Aires, eso fue en el peaje de San Borombón. Mira. Y a la vuelta, en el mismo peaje, me toca otra persona y me da la mano y me lo agradece. Pasa eso. Sí, esas cosas. Bueno, por suerte, ¿no? Pasan dentro de este reconocimiento que vale la pena pero transitarlo, pero es que no es el que yo no podría como es reclamar algo que no me gané. Yo me lo gané hasta en combate antiaéreo. Sí. Y acá la costumbre argentina como decía Moria, no se cuelguen de mis pechos. Y acá se cuelgan de la acá sala. se cuelgan mucho. Se cuelgan de la sala de los aviones para recibir una pensión honorífica, hayan o no hayan estado en el teatro de operaciones. Y eso da mucha pena. Julio, muchísimas gracias. No faltará oportunidad.
No faltará oportunidad. Ya lo No vamos a faltará arreglar. oportunidad. No faltará Gracias oportunidad de tenerte otra vez. No, un placer. Un Y voy a placer. agradecer algo que nunca lo he hecho. Gracias por haber estado desde el año 68 en los Pagos del Tuyú, que me ha dado lo mejor de mi vida. Algunos problemas también. Bueno, Acá, no todo de color sería de rosa, todo eso no está color claro. de rosa, pero tengo a mucha gente que quiero mucho, que la veo poco, como siempre. A mí me pasa así, los que más quiero no lo veo nunca, y muchos son de acá. Gracias a todos ellos y gracias afectos. a la radio. Programa que hoy se vio reducido en función de esta grata hora charlando con él, pero que esta hora termina siendo muy poco, por mucho, por decir todavía, en función de lo que tiene que ver con Malvinas de por medio. Julio, gracias, y no faltará momento con nuevamente un llamadito y, ¿por qué no, la visita? Cuando quiera. Que yo no seguramente tengo para vos, problema. no Montemar por medio. No. No Montemar por medio. Montemar venía a los Sí. 7 años, que me lo tomaba ya en la Balmoral, Mirá vos. y venía a Lobatos para Sí. que llegaba. Ah, Scout, claro. Escuchame, me recibía el padre Carlos y me retaba, como hacía con todo. Como todo el mundo, claro, corresponde. como Que corresponde. lo amaba porque después iba a Pinamar y daba la misa. Sí, Pero sí, bueno, sí. y ahí me conocí, hice amistades desde chico. A través de los Scouts. De los scouts, y claro, cuando yo venía a robar mujeres acá de jovencito, estos amigos que son los Arrechea, Sí. Cachi Schemenhofer, Sergio, Cachi, sí, todo. Otro que no está viendo acá, que ahora no me voy a acordar el apellido, porque tengo la Y de ahí tenés mucho. la ñaña de la edad, ¿viste? Que a veces me olvido. Sí. Hemos pasado acá nomás, en Lagash, los momentos que hemos pasado en la esquina, en Cataco. Sí, qué sé todo yo. acá, todo cerca, todo Por eso cerca. he vivido todo los cerca. mejores momentos de mi vida acá también, y hoy, no sé, cuando uno es grande tiene que decir las cosas. Nah, sé sí, está ¿por bien. qué está dejarme bien. en el No, está bien. He pasado Es unos cierto, momentos es cierto. divinos. Gracias, de verdad y de corazón, gracias, porque hay que poner sobre mentira, verdad, y es un granito de arena que vine a traer, porque duele que todos quieran ser lo que no son, lamentablemente, porque yo a mí no se me ocurriría, ¿viste? Porque como tengo experiencia, yo vi algo así, decir, bueno, yo voy a reclamarle a Ucrania que soy veterano ucraniano, a ver si me dan algo. No va por ahí, no va por ahí. Gracias Julio, de corazón. Julio, muchísimas gracias.